En el siglo XXI, más empresas, sectores, organizaciones, guatemaltecos y latinoamericanos, nos hemos unido a los múltiples proyectos de responsabilidad social empresarial y compartida. Es una visión de país enfocada en el desarrollo sostenible de las empresas hacia la sociedad y las comunidades donde operan, teniendo un impacto en el corto, mediano y largo plazo, orientado en el cumplimiento de los objetivos del milenio. Centrarse, Centro para la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, cuenta con muchas empresas que están asociadas y unidas haciendo un trabajo en equipo, están logrando resultados excelentes para el desarrollo integral de nuestro país. Este próximo 5 de septiembre se llevará a cabo el Magno Foro Centrarse 2012 para promover la cultura de responsabilidad social empresarial y su impacto positivo en la sostenibilidad de las empresas, la competitividad de nuestro país y la reducción de la pobreza. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Foro Nacional para la Responsabilidad Social Empresarial Centrarse 2012, para lo cual nos acompañan el señor gerente de Centrarse, Juan Pablo Moratalla, y Guillermo Monroy, asesor de la Junta Directiva. Muchísimas gracias, Luis. Un gusto estar aquí en el programa. Vemos que es bien importante la incidencia positiva de la responsabilidad social empresarial. ¿Cómo la podemos medir para que tengamos la incidencia en buenos resultados? Bueno, la verdad que como lo mencionabas, al día de hoy hemos logrado comprobar que la incidencia de los programas de responsabilidad social empresarial en nuestro país son fundamentales cuando hablamos de un tema de desarrollo. La verdad que las empresas hacen un esfuerzo incalculable en mejorar sus prácticas e implementar al interno de sus empresas temáticas como la protección del medio ambiente, la inversión social estratégica, en temas como educación, nutrición, y están colaborando en una forma muy drástica en mejorar los índices tan débiles que nuestro país presenta en algunas temáticas. El sector empresarial creo que nunca se había visto tan comprometido como en este momento a desarrollar de manera conjunta con el gobierno programas para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Ahora, Guillermo, hemos visto que van varios años que ustedes han hecho este foro Centrarse. ¿En qué consiste y qué los motivó a hacerlo? El Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial que organiza Centrarse tiene como objetivo reunir a distintos actores de la sociedad para poder discutir, proponer, analizar e intercambiar mejores prácticas que nos ayuden a definir una agenda nacional de responsabilidad social empresarial. La realidad es que la responsabilidad social empresarial no es una acción aislada que realiza una empresa, sino más bien es una corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad orientados a ir mejorando desde la acción empresarial el desarrollo de nuestro país. Y hemos visto que la responsabilidad social empresarial le genera valor a las empresas. Ahora, ¿a quiénes van dirigidos estos foros? Estos foros van dirigidos no solo a empresarios, sino a todos los actores de la sociedad. Como mencionaba, las empresas no actúan en un entorno aislado, no pueden ver solo a lo interno de sus empresas. La realidad es que las empresas interactúan con sus colaboradores, con sus proveedores, con sus clientes, con su comunidad inmediata y por supuesto el Estado es un actor muy importante. Así que el foro va dirigido a todos los distintos públicos interesados en contribuir, en participar conjuntamente con las empresas en la mejor calidad de vida de los guatemaltecos y por ende en mejorar los índices de desarrollo de nuestro país. Tuvimos la oportunidad de estar en el año 2011 en el Foro de la Responsabilidad Social Empresarial. ¿Qué significa este Foro Centrarse 2012 para todo nuestro país? Sí, gracias Luis, pues estamos muy contentos. En este año el tema es la inversión responsable, retos compartidos.
Y la verdad que entendemos que la nueva coyuntura nos está exigiendo el que como país nos sentemos a dialogar, a que todos estos actores que son elementos y piezas claves para el desarrollo, tengamos en una ocasión de poder conversar respecto a los temas de lo que la inversión responsable es, cuáles son los retos y cuál es el rol que cada uno de estos actores jugamos en el desarrollo de nuestro país. Así que entendemos que va a ser una buena ocasión donde gobernantes, sociedad civil, empresarios, vamos a poder sentarnos y hablar de cuáles son esas expectativas de nuestro país. El foro se llevará a cabo el día 5 de septiembre en el Hotel Camino Real, iniciando a las 8 horas. Guillermo, ¿cómo han ido midiendo ustedes el éxito de sus foros y qué resultados han obtenido? Bueno, los foros, ya este es el 6º foro de responsabilidad social empresarial. Además, Guatemala ha tenido la fortuna de ser sede de una de las conferencias internacionales más importantes, la conferencia del BID. Así que podemos decir que primero, pues hemos incrementado en la cantidad de asistentes. Esto es realmente una medida importante de éxito porque estamos abarcando y llegando a más personas. Además, pues yo creo que es importante resaltar las conclusiones de este foro se convierten en una agenda de trabajo para las empresas y para la sociedad en su conjunto. El año pasado realizamos un evento muy importante que se llamaba Empresas Responsables con Guatemala. Esto era una alianza con el Sistema de Naciones Unidas que realizó Centrarse, en la cual queríamos demostrar que las empresas realmente son un actor muy importante en el aporte de los objetivos de desarrollo del milenio. Guatemala pues tiene unos retos que se ha planteado conjuntamente con el Sistema de Naciones Unidas de mejorar esos índices. El año pasado tuve la oportunidad de compartir con Lester Salomón qué panelistas estarán este año, cuál es su experiencia y también cómo podemos hacer partícipes a los cooperativistas. Guatemala tiene alrededor de 1.650.000 cooperativistas, que si lo multiplicamos por 5 estamos hablando de más de 8 millones de personas de impacto, y el año 2012 ha sido declarado por Naciones Unidas como el año del cooperativismo. Sí, la verdad que este año vamos a contar con 2 panelistas internacionales. Uno, el señor Bernardo Toro, un académico y empresario colombiano que ha tenido a su cargo el desarrollar una estrategia de diálogo en torno a las inversiones en Colombia y ha logrado sentar a actores que tradicionalmente no se habían ubicado en un mismo espacio para conversar sobre los mismos temas, y ha logrado mejorar muchísimo a través de esta dinámica el tema de inversiones responsables en Colombia. Él como primer panelista. Luego tenemos una segunda ponencia donde nos va a acompañar el CEO de Nestlé para Centroamérica, el señor Leo Leyman, un brasileño con muchísima experiencia, que nos viene a compartir su caso de una experiencia empresarial sobre valor compartido. Cómo Nestlé ha logrado desarrollar una estrategia en la región centroamericana de incluir dentro de su cadena a pequeños productores de leche, de algunos productos, y ha logrado generar una dinámica económica que ha impactado directamente la calidad de vida de sus comunidades. Así que creemos que ese tipo de experiencias van a ser sumamente valiosas, ya que vamos a poder evidenciar cómo las prácticas de RCE impactan en muchísimos indicadores sociales. Ahora, Guillermo, ¿qué estrategias han utilizado para implementar más la responsabilidad social empresarial en los empresarios? Bueno, la responsabilidad social empresarial muchas veces puede parecer muy abstracta, puede parecer como una buena intención. Así que la clave para poder mejorar es medirse. Y Centrarse ha trabajado mucho sobre índices de medición de la responsabilidad social empresarial. Tenemos una herramienta que se llama Indicarse, que ha sido tremendamente poderosa, incluso ya es centroamericana ahora, que ha tenido un alcance muy importante. Eso permite que las empresas puedan entender el alcance que tiene la responsabilidad social empresarial y poder mejorar y sobre todo institucionalizar. Es decir, vamos a ir sistematizando qué buenas prácticas hemos tenido para que se repiten, y las que no tenemos ir tratando de mejorarlas, y de esa manera son replicables. Yo diría que esa es la herramienta más importante, poder medir el impacto de lo que estamos haciendo y poder ir planteándonos objetivos hacia la mejora. Vamos a un corte y continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo,
Juan Pablo, es importante fomentar una cultura de responsabilidad social empresarial. ¿Qué estrategias están utilizando para que más gente se involucre en este proceso? Definitivamente que es indispensable el desarrollo de una estrategia de responsabilidad social empresarial en nuestro país. La verdad que las estrategias son varias. Una de ellas es multiplicar el conocimiento de lo que realmente es la responsabilidad social empresarial. Llevar un mensaje positivo, presentando que las empresas están implementando muchas acciones en distintas áreas y que Guatemala es un país que está llevando una competitividad responsable a otros mercados. Creo que las estrategias como el Foro Nacional, como en un par de meses, la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial, son acciones que están invitando a que más empresas se sumen a esto. Las estrategias son diversas y muy variadas, pero creemos de que es en la capacidad de multiplicar el conocimiento de este tema donde vamos a lograr como país mejorar nuestros indicadores. Bien. Guillermo, sabemos de que uno de los pilares de una empresa debe ser la parte de la ética. ¿Cómo fomentan e implementan los códigos de ética y los promueven dentro de las empresas? Bueno, los códigos de ética son muy importantes porque hacen manifiesto cuáles son los valores de una empresa. Todos hablamos que queremos ser responsables, que queremos ser éticos, pero si no ponemos por escrito cuáles son esos valores, es difícil poder comprometer a nuestros colaboradores y a nuestros actores a que actúen apegados a esos valores. Entonces, los códigos de ética tienen un rol fundamental, que es primero demostrar cuáles son los valores y además hacer explícito nuestro compromiso. Un código de ética, por ejemplo, que no se divulga, que no se da a conocer contra nuestros actores, no nos hace responsables, porque sobre esa métrica nos tienen que medir. Pero es muy importante reconocer que un código de ética no hace realmente una cultura ética. Se requiere un liderazgo muy importante y sobre todo un mecanismo de seguimiento de esos códigos. Hay manuales, hay sistemas de denuncias, hay una serie de herramientas que van alrededor del sistema de la ética que nos permite realmente tener una cultura de ética dentro de nuestras empresas y por ende de responsabilidad social. Si lo vemos es como todo un sistema donde todos los actores son fundamental para que la ética se esté llevando a cabo dentro de una empresa. Sin duda, la palabra clave es sistema. Es una integración de distintas herramientas y de distintos actores que nos van a hacer realmente éticos. Y ese sistema que sea también parte de los valores que tenemos en la casa, en la sociedad, en la calle, porque el que es honesto en su casa, el que es responsable también en la calle, el que es transparente, el que es probo con sus propios recursos, con los de la sociedad y por supuesto con los del país, que tanta transparencia necesitamos. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos para involucrar a los colaboradores, que también son importantes, a una población económicamente activa, que se transmita como un efecto multiplicador para llevar a cabo estos valores, ese código de ética, los indicadores que nos comentaba también Guillermo? Pues la verdad que los colaboradores son la pieza clave para el movimiento de responsabilidad social empresarial en una empresa. Lo primero que debe hacerse es un proceso muy formal y serio de transmitir estos conocimientos a los colaboradores, que ellos conozcan desde el código de ética hasta las políticas que la empresa tiene en responsabilidad social empresarial. Y de verdad desarrollar un programa de formación al interno de nuestros colaboradores en lo que son los valores, en lo que es el cuidado y protección del medio ambiente, en lo que es la estrategia de responsabilidad social empresarial, y que ellos se lo apropien. Y luego de ellos apropiárselo y conocerlo, volverlos actores en la implementación de esta estrategia. Hemos visto casos muy positivos de voluntariados corporativos, de acciones, de empresas que de alguna forma involucran a los colaboradores y que los hacen partícipes de la estrategia. Entonces pasa de ser una acción individual del dueño o del gerente general de la empresa a ser una cultura al interno de la empresa, porque cada uno de los colaboradores es partícipe y la implementa. Guillermo, la participación de la mujer en construir una mejor sociedad es bien importante, y también de la juventud. ¿Cómo hacemos para darle una mayor participación a la mujer para que nos ayude en ese efecto multiplicador y traducirlo a la familia, a esa juventud que es más del 70% y que son nuestro presente y futuro, para que transformemos el país, para que tengamos una mayor competitividad, productividad, inversiones, creación de empleos, en síntesis, una mejor calidad de vida humana y el desarrollo integral que todos anhelamos?
Sí, Luis, es muy importante el empoderamiento de la mujer. De hecho, es una de las conclusiones importantes que salió del foro del año pasado. Nuestros indicadores, por ejemplo, comienzan a medir qué tanto las empresas están adoptando políticas de equidad de género, cómo están logrando inclusión de jóvenes, cómo sus programas hacia la comunidad están enfocados a ese empoderamiento de la mujer y a la participación de la juventud. También es importante mencionar que este foro de inversión responsable, retos compartidos, que se va a realizar el 5 de septiembre, tiene un espacio importante para estudiantes, que incluso les damos una tarifa preferencial, porque sabemos que en la juventud está el futuro y debemos de empezar a formar desde los jóvenes en la importancia de estos temas. Y lo bueno, Luis, es que hemos encontrado que los jóvenes tienen un alto grado de conciencia social y ambiental, así que esto es algo prometedor y que nos hace ser optimistas en que cada vez vamos mejorando en la inversión y en la responsabilidad en nuestro país. Coincidimos en ese tema, en esa participación que los jóvenes quieren tener en distintos proyectos comunitarios, como lo hemos visto, es ese voluntariado el que puede hacer la diferencia. Juan Pablo, ¿cómo pueden participar nuestra audiencia nacional e internacional en este magno foro? Que créanme que yo estoy maravillado de los resultados del año pasado y seguramente va a tener mucho impacto este año también. Bueno, la forma de participar es muy fácil. El día 5 de septiembre, ¿verdad?, en el Hotel Camino Real, a las 8 de la mañana, pueden adquirir ya sus entradas en Todo Ticket o aquí mismo en las oficinas de Centrarse. Y pues básicamente es eso, ¿verdad? Acompañarnos ese día, comprar su entrada y participar, involucrarse y también llevar su voz, ¿verdad?, y el pensamiento de lo que debe ser la inversión en Guatemala. Guillermo, el 65% de la población de Guatemala vive en el área rural. Sabemos de que ahí es donde tenemos los más grandes retos de nuestro país y los objetivos del milenio que debemos de cumplir. ¿Cómo la responsabilidad social empresarial nos va a ayudar a cumplir estos objetivos del milenio? Bueno, sin duda el país no va a avanzar sin inversión. Y esa inversión en la gran mayoría se está realizando en el área rural. Por eso es que Centrarse ha planteado la importancia del tema de inversión responsable, porque necesitamos más inversión, pero debe ser responsable. Y eso está sobre todo en el área rural. Para este foro hemos invitado a todos los alcaldes del área, pues del área rural, de todos los municipios del país, y estamos queriendo que sea un proceso muy participativo. Hacemos la gran invitación a que todos nos visiten en este foro, porque es la oportunidad de que podamos plantear estrategias comunes, que podamos abrir procesos de diálogo y que de esa manera podamos ir beneficiando a todo el país con esta inversión responsable. Importante que los alcaldes vengan, pero también los consejos de desarrollo, los diputados distritales y también los gobernadores, que son los que representan y llevan la autoridad hacia el área rural. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Juan Pablo, en nuestro país tenemos un desarrollo increíble en la parte de la metrópoli, es decir, en la ciudad de Guatemala. Somos la ciudad más desarrollada desde Puebla, México, hasta el norte de Colombia, pero también tenemos un impacto increíble en la parte de la pobreza extrema, que hay gente que tiene 100, 200, hasta 300 años de atraso. ¿Cómo a través del programa de Empresas Cero Pobreza Extrema podemos hacer ese cambio en nuestro país? Bien, Centrarse está promoviendo ahora para el mes de noviembre el lanzamiento del programa de Empresas Cero Pobreza Extrema. Creemos de que la colaboración que puede hacer una empresa en erradicar la pobreza extrema comienza al interno de su propia empresa. Inicia con poder hacer un levantamiento de una línea de base de cuál es el perfil social y económico de sus propios colaboradores para incidir primero en casa. Creemos que la lógica de un programa de responsabilidad social empresarial es que comience en casa y que luego se proyecta al externo de la empresa. Entonces, este programa lo que busca es que las empresas puedan conocer de una forma completa y precisa cuáles son los índices económicos de sus propios colaboradores y de la comunidad en la que están trabajando para enfocar ahí todos sus esfuerzos. Es un proyecto que nos está emocionando muchísimo y que se los compartiremos en el mes de noviembre. Compartimos esa emotividad. Los invito para que hagamos un programa también oportunamente sobre ese tema, porque nos imaginamos que cada empresa que llega a un área y tiene 10, 12, 25 comunidades de influencia, se debe convertir en un elemento de desarrollo, en una gestión para el desarrollo económico general,
porque estar bien todos es un buen negocio para todos y es un elemento de competitividad para las empresas. Guillermo, mencionabas un tema bien interesante, carbono neutral. La conservación del ambiente es importante, pero también un aprovechamiento adecuado de nuestros recursos naturales como hídricos, mineros y petroleros. ¿Qué significa carbono neutral? ¿Cómo podemos aplicarlo y convertirlo también como un elemento de competitividad y sostenibilidad para las empresas y el beneficio para toda la sociedad? Bueno, Luis, realmente Guatemala es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Eso debe ser de preocupación de todos y definitivamente una de las maneras como uno puede contribuir al medio ambiente es pensando a lo interno, es en pensar cuál es mi huella en el medio ambiente, cuál es mi impacto. Y empezar por reconocerla, por medirla, y cuando ya sabemos cuánto es, eso se puede cuantificar en emisiones de CO2 o de carbono. Cuando ya tenemos esa medición, podemos hacer una compensación, es decir, poder contribuir a la siembra de árboles o a cualquier otro mecanismo que capture ese carbón, y de tal manera que hacerlo neutral. Es decir, yo estoy contribuyendo a sembrar cierta cantidad de árboles que están absorbiendo lo que yo emití de carbono. Este evento es uno de los primeros eventos certificados carbono neutral por AENOR. Eso es un gran logro y debemos de ser replicadores de esto en nuestras empresas. Ya hay empresas que se dedican a esa medición y es una herramienta súper útil que recomendamos para todas las empresas, y como la responsabilidad empieza en casa, así lo está haciendo Centrarse en el Foro de Inversión en Retos Compartidos como un foro que es carbono neutral. Y ustedes van a medir cuánto se está generando de carbono y cuál va a ser la contribución de Centrarse para contrarrestar esa situación. Así es, contamos con el apoyo del Grupo Agroindustrial de Occidente, que está haciendo la donación de lo que sería el equivalente en la siembra que tenemos que hacer. Así que al terminar el foro se va a medir cuánto fue el impacto en uso de energía, en uso realmente de todos los insumos, en el transporte de la gente para llegar ahí, en combustible. Entonces todo lo que pueda generar un impacto en el medio ambiente. Y entonces se hace una medición con una serie de estándares internacionales que ya existen, y con eso vamos a hacer la siembra respectiva de los árboles que absorben ese carbono. Juan Pablo, hacemos las invitaciones a los líderes del área rural, pero ¿cómo podemos hacer para que ellos también no solo participen en el foro, sino que también sean parte del proceso de los proyectos de responsabilidad social empresarial que se van a estar llevando a cabo en el interior del país? Es decir, alcaldes, gobernadores, consejos de desarrollo, diputados distritales, para que sean partícipes del proceso. Pues bien, estamos comenzando ahora a implementar un proyecto de llevar la responsabilidad social empresarial a gobiernos. Vamos a generar 2 talleres de formación para funcionarios públicos para que conozcan qué es responsabilidad social empresarial, y creemos que es un primer paso, pero que es un paso muy contundente, porque la responsabilidad social empresarial, aunque inicia en el sector privado, el sector público es un actor indispensable. Las empresas pueden querer muchos proyectos, pero si los demás actores no se suman a esa iniciativa y por lo menos ayudan a que el camino sea dirigido, es un poco complicado. Así que esa es la primera experiencia que vamos a tener. Estamos trabajando muy de la mano ahora con el Ministerio de Economía, y también vemos un interés del gobierno en facilitar estos procesos, y que todas las personas que tienen una función pública conozcan lo que es la responsabilidad social empresarial y ayuden a facilitarla como un vehículo para el desarrollo de las comunidades, de los departamentos y del país como fin último. Qué importante ese involucramiento de la administración pública, del gobierno nacional, pero también debemos permearlo a las gobernaciones departamentales, a las municipalidades, porque el verdadero reto está en una gestión del desarrollo económico local competitivo con una responsabilidad social empresarial que trascienda y que haga esa transformación para la reducción de la pobreza. Guillermo, nosotros tenemos que ver hacia el mundo. Guatemala es un país ya insertado en la globalización, pero ¿qué países podemos tomar como referencia? Léase Chile, Brasil o España o Sudáfrica o la misma China, para que lo tomemos como un parámetro e irnos midiendo en qué factores vamos avanzando, cuáles tenemos rezagados, y en esos indicadores de indicarse que ustedes decían, para que aceleremos ese proceso. Esta es nuestra década, este es nuestro siglo, con todas las bondades que tenemos del siglo XXI, impresionantes,
podemos hacer ese cambio a través de la responsabilidad social empresarial. Definitivamente, yo creo que no hay nada más útil que poder hacer esa comparación, ese benchmarking que dicen en inglés, el poder saber cuáles son las mejores prácticas, cómo están funcionando. Creo que nunca vamos a poder hacer, digamos, solo un copiar y pegar de una práctica que sea exactamente aplicable a nuestra realidad. Pero definitivamente podemos aprender de los errores y las buenas prácticas de otros países. Creo que Chile sin duda es un país muy interesante que ha logrado acuerdos muy importantes en torno a la inversión responsable, pero también Colombia. Yo creo que Colombia es un ejemplo que nos puede enseñar mucho. Por eso la importancia del expositor Bernardo Toro que viene a este foro para que comparta cómo han logrado procesos de diálogo. Yo creo que ningún país sale adelante, no es una receta mágica que nos tienen que decir que si no nos ponemos de acuerdo, que si no hay procesos de diálogo, que si no hay comunicación entre los distintos actores, es muy difícil avanzar. Y yo creo que esa es una de las grandes propuestas que traemos para este foro y que vamos a aprender de Bernardo Toro, de saber cómo Colombia ha logrado institucionalizar mejores espacios de diálogo para promover mejor inversión responsable. Juan Pablo, hay muchos países que son amigos de Guatemala y han aportado en proyectos de responsabilidad social empresarial o productivos. ¿Cómo podemos hacer para que esa ayuda siempre se canalice de esta forma y sea de enfoque para el desarrollo de nuestro país a través de la comunidad internacional? Pues la verdad que creo que el primer paso que debemos de dar es en construir una agenda nacional de desarrollo y de responsabilidad social empresarial. Definiendo esta agenda, cuáles son los temas, poder unificar esos esfuerzos y poder presentarle a la comunidad internacional y al sector privado una agenda donde en común podamos invertir para atacar los principales retos que tenemos como país. Creo que la definición de esa agenda nacional es otro de los objetivos que se cumplen en el Foro Nacional, ya que volvemos a poner sobre la mesa todas las problemáticas, pero también todas las oportunidades que tiene el país en temas de desarrollo. Vemos que cada vez hay un sector empresarial más responsable, más comprometido con el desarrollo de nuestro país y seguramente hará la diferencia para que alcancemos más que crecimiento económico, desarrollo social que se traduzca en un desarrollo humano para hacer del país mucho más competitivo a nivel mundial. Es imprescindible que nuestro sector dinámico empresarial y la administración pública gubernamental nacional, las gobernaciones departamentales, las municipalidades, sigan promoviendo el desarrollo integral de nuestro país a través de la responsabilidad social empresarial. Es importante la implementación de proyectos productivos en las comunidades en el marco de la responsabilidad social empresarial, lo cual seguramente redundará en más y mejores oportunidades para la población del área rural. En el siglo XXI, la participación de las empresas en el desarrollo económico y social que se traduzca en un desarrollo humano para ser más competitivos es muy importante. Por supuesto, aplicando la responsabilidad social empresarial como una inversión relevante en el crecimiento, la competitividad y sostenibilidad de las empresas de nuestro país y de la sociedad. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Todo lo que te quiero no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida.